Continuamos con el informe. 3 jóvenes formalizaron sus querellas en contra del sacerdote Juan Manuel Mota, conocido como el Padre Johnny. El abogado de las querellantes asegura que los próximos días interpondrán otras, entre las que se incluye a una jovencita que aún es menor de edad. Las denunciantes coinciden en declarar que fueron abusadas cuando eran quinceañeras. Ahora supuestas irregularidades mantienen al abogado acusador y al Ministerio Público en pugna. La Fiscalía de Constanza tuvo constancia de las acusaciones por lo menos 4 semanas antes de que las denuncias por agresión sexual en contra del sacerdote de esa localidad fueran dadas a conocer por la Coordinadora de Mujeres del Cibao, según el abogado de las querellantes, Félix Portes. La primera vez que ellas fueron a la Fiscalía de Constanza, no registró la denuncia de forma formal, sino que tomó notas en papeles sueltos. Eso no es posible porque nosotros, quien le habla, tuvo conocimiento de la situación que supuestamente se estaba dando el día 13 de agosto. Si recibimos una denuncia formal el día 20, apenas había transcurrido una semana. No puede hablarse de 4 semanas. Sin embargo, el fiscal titular de Constanza, Fernando Quesada, alega que se realizó el procedimiento como en cualquier fiscalía del país. El hecho de que no se registrara como se ha especulado, yo pienso que no responde a la verdad. Nosotros usamos un formulario porque en ese día no había energía en la Fiscalía de Constanza, no había energía eléctrica, y no podemos negarnos a recibir una denuncia. Tomó la denuncia manuscrita en un formulario que también es irregular. Es un formulario aprobado desde el año 2006 por el modelo de gestión de fiscalía que se usa a nivel nacional. Y si se cuestionó que fuese yo mismo quien llenara ese formulario y recibiese la denuncia, tampoco es nada que atente contra la ley ni contra el proceso, porque eso se hizo porque aún no se había divulgado de manera pública y no queríamos que ni siquiera todo el personal de la Fiscalía en ese momento se enterara. Revela que a diferencia de otros casos pretendían realizar las investigaciones discretamente. Por lo sensible que era y porque ya otras personas al margen del Ministerio Público habían buscado, habían realizado diligencias, si se le puede llamar de investigación, nosotros entendíamos que teníamos que avanzar de manera rápida y por eso procuramos esa discreción. Yo tengo informaciones que el Ministerio Público, en vez de investigar las denuncias de las víctimas, le dejó saber al padre y le dio toda la información al padre y los allegados de la denuncia, cuando el caso no había salido público. No, eso es completamente falso. No recuerdo la última vez que vi de frente al padre Johnny. Debe hacer varios meses que no lo veo de cerca. De manera que eso es falso. Son especulaciones. No hemos tenido ningún contacto con él, ni a través de terceros tampoco. Nosotros hemos manejado la parte que nos corresponde de manera profesional, con toda la ética y toda la reserva que el caso amerita. Aún así reconoce que conoce al sacerdote desde hace más de una década. Incluso él mismo llegó a oficiar misas del Ministerio Público. Todo el que dirige una institución de una u otra manera tiene que vincularse en el trabajo diario. Pero yo quiero dejar claro que mi compromiso es con el básico, es con la sociedad, es con el mandato de la ley. Y cualquiera que la haya infringido, si así ocurriere, pues mi deber es proceder en consecuencia, ¿no? Pero un ingrediente se suma. Hablamos de presuntas amenazas que según las víctimas están recibiendo tanto ellas como sus familiares. El padre es capellán y en ese momento estaba armado y allegados a él y familiares a él le sugerían a las víctimas y a los familiares que dejaran eso así, que no se metieran en problemas. Entonces cuando a ti te dicen no te metes en problemas, eso significa que si tú sigues con la acción va a haber algún tipo de represalia. Entonces esa es una amenaza disimulada. No tengo constancia de ello, pero eso a lo mejor en el transcurso de la investigación podamos establecer si han existido o no esas amenazas. La parte acusatoria insiste en que las supuestas negligencias de la Fiscalía también obstruyen el debido proceso del caso. A pesar de tener la denuncia, no la tramitó, no realizó un solo acto de investigación
no solicitó a que estas jóvenes sean evaluadas por una psicóloga forense. No, el examen psicológico a las víctimas no se ha practicado todavía. Es una diligencia o un acto procesal que está pendiente. No hizo ningún tipo de peritaje, de experticio, solicitudes al juez, solicitudes de orden de arresto. Para practicarse un arresto, primero tiene que darse una situación de flagrancia o debe existir una orden judicial. Y para existir una orden judicial que solicite el Ministerio Público, primero tiene que reunir evidencia que permita sustentar esa solicitud de arresto. Porque de nada sirve arrestar a un ciudadano para que nos corra un plazo de 48 horas constitucional de inmediato sin nosotros haber realizado la zapata, vamos a decir así, sin haber recopilado la evidencia mínima necesaria para ello. O sea que para que exista un proceso no tiene que haber una persona detenida. O sea, él básicamente engavetó el caso. Eso es falso, porque nosotros apenas él tiene, bueno, del día, hoy estamos a 9, apenas de 5 días que él se integró al proceso. No puede señalar eso, porque ya en base a la misma querella que él depositó, se han realizado actuaciones. La comisión ha realizado actuaciones y se siguen realizando diligencias de investigación que obviamente no podemos divulgar. En la querella interpuesta a principios de agosto en contra de Mota, se le imputa agresión sexual, violación sexual por una persona que tiene autoridad sobre las víctimas, exposición de órganos genitales, acoso sexual, violencia contra la mujer mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación, inducir, incitar y obligar a intoxicarse con bebidas alcohólicas o embriagantes, violar el derecho a la integridad personal, visitar y hospedar a menores en un hotel sin el consentimiento de los padres, y abuso físico, psicológico y sexual. En la querella se habla de agresiones sexuales, abuso sexual, violaciones sexuales, me refiero a la querella. Pero evidentemente que cuando concluyamos la investigación nosotros determinaremos si las conductas que se hayan podido establecer o manifestar concuerdan o se subsumen en esos tipos penales o en otros. Pero a pesar de las imputaciones en contra del sacerdote, Portes dice que ni siquiera se han iniciado las investigaciones. Lo único que se ha hecho es interponer las denuncias formales. Yo como abogado hice las solicitudes formales, interpuse la querella correspondiente. No podemos hablar de acusaciones porque la acusación ya tiene otro criterio. He recusado al fiscal de Constanza, explicado las razones por las cuales nosotros entendemos que él no debe ser el fiscal investigador. No creo que existan razones de peso para que yo me desligue de la investigación. Obviamente, si lo decide el Procurador General de la República, pues es el que está facultado para hacerlo. Y respetuosamente y responsablemente lo haríamos. No es la única recusación que ha hecho la parte acusatoria. Hemos también recusado al Procurador de la Corte de La Vega, el magistrado Víctor González, por la desidia, la negligencia y la desatención que han mostrado en el caso. El abogado asegura no comprender por qué el caso fue llevado donde el procurador de la Corte de La Vega. Hay una recusación depositada en la Fiscalía de Constanza. Lo que no sabemos nosotros, si han tenido la pertinencia los directores técnicos, los representantes técnicos de las víctimas de haberla depositado en Santo Domingo, que es donde corresponde. Ahora nosotros vamos a hacer la tramitación del lugar de esa impugnación. En verdad, ese señor, el padre Johnny, no tiene ningún privilegio de jurisdicción. Quien debe investigar es un fiscal. Por determinación del procurador. El magistrado ha querido que, como en el Departamento Judicial de La Vega ha acontecido o han acontecido los supuestos hechos que se denuncian y que finalmente son objeto de querellamiento, y en el ámbito territorial nosotros tenemos 5 fiscalías bajo nuestra supervisión, en atención a ese mandato que se ha constituido la comisión que en la actualidad le da seguimiento al proceso. Aquí en el caso de padre Johnny hay rumor público, hay denuncias, hay querellas, hay testigos. ¿Por qué ese hombre está todavía suelto? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué no lo han arrestado? También revela que en los próximos días se formalizarán otras denuncias en contra de Mota
entre ellas la de una joven que aún es menor de edad. Actualmente tiene 17 años y cuando todo comenzó con el padre, los abusos, tenía 15. Esa menor debe ser interrogada de la forma que establece el Código del Menor, en presencia de un juez de niño, niña y adolescente, en presencia de un fiscal especializado en niños, niñas y adolescentes, en presencia de un psicólogo, en presencia mía como su abogado y en presencia del abogado contrario. Manifiesta que de continuar en libertad del también capellán del ejército podría contaminar la investigación. Puede destruir pruebas, como ya tenemos testimonio que ha hecho, puede influenciar posibles testigos, puede obstaculizar la investigación, fuera del hecho de que puede darse a la fuga, como se dio el padre de Juncalito. Se ha hecho lo que procede a hacer en este como cualquier otro caso. Nosotros no tenemos delitos favoritos ni delincuentes favoritos. Hacemos lo que manda el proceso, el procedimiento que se haga. Pero debe haber, obviamente, en todos los casos un protocolo de actuación que no es el que imponga o quiera imponer una de las partes. Es el que se aplica de manera habitual en todo el ámbito del Ministerio Público. Dice tener información de que Mota habría contactado a alguien que tenía un video incriminatorio y tras conseguirlo procedió a destruirlo. Un video supuestamente de él en un momento teniendo relaciones sexuales con una persona, con una víctima. De acuerdo con el jurista, el sacerdote suspendido por la Arquidiócesis de La Vega también ha sido suspendido por el Ejército, institución de la cual es capellán con rango de segundo teniente. Entonces solamente estamos esperando que el Ministerio Público entonces también tome cartas en el asunto y haga la solicitud correspondiente de arresto y haga la solicitud correspondiente de prisión preventiva, que nosotros como abogados le hemos depositado al Ministerio Público una solicitud de prisión preventiva, una solicitud que ellos ponderen, que declaren este caso de complejo por la multiplicidad de víctimas, por la cantidad y el número de víctimas y testigos y pruebas. Este caso debe ser declarado complejo. En la querella, las 3 demandantes reclaman una indemnización económica de 60 millones de pesos, divididos en 40 para una de ellas y 10 para cada una de las otras restantes, esto por concepto de daños materiales y morales.